Buena tarde, día o noche, dependiendo la hora en que se ha visto, al profesor Jaime Alejandro Pérez Palma. El día de hoy me encuentro presentando los temas de exposición. Mi nombre es Peregrino Orozco Francisco Ricardo, soy del 6IM12 y mis temas son espejos esférico, perdón, y espejo plano. Muy buen día, profesor. El día de hoy traigo mi exposición de la cuarta unidad, la cual se compone de dos temas, los cuales son la formación de imágenes en espejos planos y imágenes en un espejo curvo. Bueno, comenzaré hablando acerca de la formación en imágenes en un espejo plano. Bueno, la formación de imágenes en un espejo plano se debe a la ley de la reflexión que previamente ya fue comentada con nuestros compañeros. Como primer punto podemos decir que en general los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran detrás del espejo, pero esto no es del todo cierto, ya que realmente los rayos provienen del objeto y se reflejan en el espejo, no como normalmente se cree. Bueno, pasamos a las características del espejo plano. Como primera característica tenemos que el espejo es virtual, la imagen es virtual, perdón, la cual nos dice que necesita estar reflejada en un lente o un espejo para poder hacerse la imagen como tal. Como segundo punto tenemos que siempre la imagen va a estar formada a la misma distancia del objeto del espejo. Es decir, que siempre va a estar reflejada a la misma distancia en que se encuentre el objeto, al espejo. Como siguiente tenemos que la imagen siempre va a estar derecha, igual que el objeto, pero este experimenta una inversión lateral, o sea que si está hacia la derecha, va a estar hacia la izquierda en el espejo, y si está hacia la izquierda, va a estar hacia la derecha. También tenemos que la imagen siempre va a estar en el mismo tamaño, pero aquí hay unas variaciones que un poquito más adelante les diré. Bueno, también tenemos leyes de dicha ley de espejos. Pues, la primera ley nos habla de que tanto como el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son complanares, es decir, que siempre se van a encontrar en el mismo plano. Como segunda ley tenemos que el ángulo de incidencia tiene el mismo valor que el ángulo reflejado, es decir, que son totalmente iguales los ángulos. Las imágenes, hablando ya de espejos planos, se pueden clasificar según su naturaleza, las cuales pueden ser reales cuando nos habla acerca de que los rayos de interacción con un espejo lente se intersectan en un punto. La imagen debe proyectarse sobre un plano o una pantalla para poder ser visibles. Las virtuales, que ya comentamos anteriormente, se forman cuando los rayos, después de interactuar con un espejo lente, divergen y son sus proyecciones las que tienen en un punto. Es decir, que estas imágenes no se pueden proyectar en un plano, pero son visibles para nosotros, los observadores. Con respecto a la posición, podemos encontrar que las imágenes son derechas, es decir, que si están orientadas igual que el objeto, invertidas si están en la posición contraria al objeto, y ahora viene lo último, que son según el tamaño de las imágenes que les comentaba anteriormente, que se pueden variar en la clasificación, pero en el espejo plano no, en el espejo plano siempre van a ser virtuales. Van a ser del mismo tamaño, perdón. Ahora, hablando de los tamaños de imágenes, encontramos las aumentadas que es decir, que son mayores a las que realmente el objeto representa. Y las disminuidas, que quieren decir que son menores a las que realmente representa el objeto. Bueno, ya explicada esta primera parte, prosigo a los dos ejercicios de espejos planos. Siguiendo con la rama del problema de espejo plano, tenemos el problema que dice lo siguiente. Dos espejos planos están colocados perpendicularmente entre sí. Un rayo que se desplaza en un plano perpendicular a ambos espejos es reflejado primero en uno y luego en otro espejo. ¿Cuál es la dirección final del rayo con respecto a su dirección original?
Ok, el siguiente problema de espejo plano nos habla de dos espejos planos se están colocados perpendicularmente entre sí. Un rayo que se desplaza en un plano perpendicular a ambos espejos es reflejado primero en uno y luego en el otro espejo. ¿Cuál es la dirección final del rayo con respecto a su dirección original? Perdón. Bueno, también pues teniendo en cuenta que el ángulo que forma el rayo reflejado con el plano es igual a cada espejo al ángulo de incidencia, pues tendremos que si el radio, un tramo está en la parte que incide en el primer espejo, como se muestra así, y luego tendremos que se forma la coordenada, bueno, donde incide, y esto va a formar un ángulo, que lo llamaremos así. Ahora, al reflejar se crea otro rayo de incidencia hacia el segundo espejo, que es el de arriba, y con ese mismo ángulo y porque está rebotando, como se muestra. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es trazar los ejes y nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, perdón, que se forma y por ende vamos a tener que calcular el ángulo que se encuentra del lado derecho. Y como nosotros ya sabemos que los tres ángulos del triángulo tiene que dar 180 grados, entonces en base a eso nos vamos a basar. Vamos a decir que 180, mm, ya tenemos el ángulo de 90, que es el de la derecha de abajo, más sí, que es el que nos falta, y más teta, que es el ángulo de arriba que nos falta. Entonces vamos a despejar teta, porque es con el ángulo que vamos a trabajar ahorita, porque es el que nos están pidiendo, el de ángulo final. Entonces decimos que teta va a ser igual a 180 menos 90 menos i. Teta va a ser, perdón, alfa va a ser igual a 90 menos i. Y nos va a quedar como el siguiente despeje. Y por tanto, nos damos cuenta que va a salir un último ángulo que va a ser el de 90 menos i, que se va a ser nuestro ángulo teta, perdón, alfa. Ahora, nosotros queremos ese ángulo i, que es el ángulo final. Entonces, es el que coincide con el ángulo de inclinación en el primer espejo. Así que por esto podríamos concluir con que la dirección final de rayo con respecto a su dirección original serán para ser paralelos. Continuando con el tema de exposición de la cuarta unidad, sigo con el espejo esférico. Los espejos esféricos tienen la forma de la superficie que resulta cuando una esfera es cortada por un plano. Es decir, que los espejos esféricos toman forma de cuando tú cortas la superficie de una esfera. Por eso se ve su forma cóncava. También tenemos que si la superficie reflectora está situada en la cara interior de la esfera, se puede decir que es un espejo cóncavo. O si la cara está situada en la cara exterior, se puede decir que es convexo. Un ejemplo muy claro de los espejos esféricos son en las tiendas de Oxxo o en los transportes públicos, ya que podemos ver que dichos espejos nos permiten ver toda la tienda, o en los autobuses como en los de transporte público permiten al conductor ver todo el autobús sin necesidad de pararse o algo, ya que su diseño esférico permite abarcar toda una superficie mayor. También tenemos que los espejos convexos siempre van a formar una imagen virtual y derecha respecto al objeto. También tenemos que los cóncavos van a mostrar, si están a una distancia superior a la distancia focal, se muestra una imagen real e invertida, ya que esta invertida puede ser del mismo tamaño o diferente el tamaño. El problema nos dice, delante de un espejo esférico cóncavo de 32 centímetros de radio, se sitúa un objeto de 3 centímetros de altura, que reposa sobre el eje óptico a una distancia de 40 centímetros de su vértice. El inciso A nos pide construir la imagen gráficamente
B. ¿Cuál es la distancia focal del espejo? Y C. Calcula la posición y el tamaño de la imagen. Bueno, los datos son los siguientes. R es menos 32, Y es igual a 3 centímetros y S, que es la distancia en que está el objeto, es de menos 40 centímetros. Y ahora sí, ya podemos empezar a calcular. Bueno, la fórmula es, tenemos que es la distancia focal del espejo es igual a la distancia del objeto, la cual nos dice que es a la mitad del radio de altura, perdón. O sea, nada más vamos a sustituir menos 32, que es nuestra R, entre 2 y nos va a quedar menos 16 centímetros. Ahora vamos a calcular la posición en la que aparece la imagen. Bueno, usaremos la ecuación fundamental de espejos esféricos, pero obviamente tiene que estar en función en la distancia focal, que es 1 partido entre la distancia y 1 partido entre la distancia de imagen, y eso nos va a dar la distancia focal. Como no conocemos S', vamos a sustituirlo de la siguiente manera. Tenemos que es 1 entre menos 40 más 1 entre menos S', perdón, y es igual a 1 entre 16 centímetros. Y despejando nos queda menos 26,67 centímetros. Teniendo esto, podemos partir a la siguiente y tenemos que siempre va a estar a la izquierda del vértice por el resultado que nos está. Ahora podemos procesar al tamaño de la imagen. Usaremos la ecuación del aumento lateral. Tenemos que el cociente entre la imagen del lateral y el tamaño del objeto. Y esto va a ser igual entre menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Como ya conocemos los datos, nada más tenemos que despejar y'. Y nos queda menos S' por Y sobre S. Y eso va a ser igual a menos 26,67 centímetros por 3 centímetros entre menos 40 centímetros. Y esto es igual a menos 2 centímetros. Y ahora que ya tenemos este resultado, ya podemos decir que es el tamaño de la imagen. Que es decir que esto nos está diciendo que es una imagen invertida, ya que como está quedando negativo, se entiende por ende que es negativo la